Buenos días, compañero y profesora. Nosotros somos el grupo conformado por Amalia Cáceres. y Javier Reyes, y nosotros vamos a hacer el video de reseña y crítica Análisis. análisis sobre fragmentos para una historia del cuerpo en Chile. El artículo Cuerpo y Erotismo en Chile es parte del compilado de este libro y fue publicado en 2010 y el libro en general está escrito por Cristian Casmuri por la editorial Taurus. Para hablar sobre la biografía del autor, René Salinas Mesa es un historiador chileno especializado en historia social y cultural, con un enfoque particular en temáticas vinculadas al cuerpo, la sexualidad y la violencia. Ha publicado diversos trabajos relacionados con la historia de la sexualidad y el control social en Chile, destacando su rigor metodológico y enfoque interdisciplinario. Bueno, en un resumen breve del texto es que en este artículo Salinas aborda el cuerpo y el erotismo como conceptos que fueron regulados en Chile durante el siglo XVI al siglo XIX, eh, y analiza el cómo las instituciones religiosas y civiles intentaron mantener y de hecho tuvieron un control sobre las prácticas eróticas sexuales, pero también como esto lo muestra de una forma para controlar a la población como tal. Entonces, a través de prácticas populares se desafían esas normas, y también el texto concluye que este espacio de cuerpo y erotismo no era solo una forma de represión desde el punto de vista de las instituciones hacia las poblaciones, sino que también era un espacio de lucha interna y constante para las personas que querían expresar el cómo se sentían por distintos medios. Ahora vamos a pasar hacia las preguntas de análisis que se nos fueron entregadas para hacer esta reseña. Y eso, vamos a empezar con las preguntas. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es el sujeto histórico que analiza el texto? Esta pregunta es muy sencilla de responder, y realmente en el texto del sujeto histórico que se analiza en sí son los individuos y grupos sociales de la sociedad republicana chilena entre el siglo XVI al siglo XIX, en cuanto a sus cuerpos y prácticas eróticas sexuales. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el problema histórico que aborda? El problema histórico del texto es cómo se construyeron y controlaron socialmente las prácticas eróticas y la corporalidad en un contexto marcado por una hegemonía religiosa y normas civiles estrictas. Esto quiere decir que mediante el texto vamos a ver cómo el cuerpo erótico va evolucionando según las concepciones de la sociedad en ese entonces y cómo éste se va adaptando según la religiosidad y las normas sociales. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fuentes primarias que utiliza el artículo? Bueno, el autor como fuentes primarias utiliza distintos registros tales como los judiciales, los documentos eclesiásticos que vienen de la iglesia, relatos y confesiones personales de las personas que se pueden presenciar en el texto, y otras fuentes otras fuentes más personales como lo serían las cartas personales, efectivamente, valga la redundancia, en las que se cuentan en el que se cuenta cómo las personas expresaban su sexualidad, se fue la palabra, Erotismo. su erotismo. Muchas gracias. ¿Sobre qué periodo y lugar se sitúa el trabajo? Bueno, aquí estamos hablando de Chile, Chile colonial, desde el siglo XVII a mediados del siglo XIX. Bueno, continuando con las preguntas, la pregunta E, ¿el artículo suscribe a alguna tendencia o a escuela historiográfica? Sí, sí suscribe a una escuela historiográfica. Eh, la escuela historiográfica correspondería a la historiografía cultural y social, con influencia de la historia del cuerpo y historias de género. Esto tiene mucho que ver porque en el texto también se aborda harto sobre lo que es la mujer como tal, la mujer negra, mujer esclava, las mujeres que hay en casas de prostitutas también. Entonces sí, tiene que ver con esa índole de escuelas historiográficas. También esto se comprueba por el interés de investigar prácticas cotidianas y el cómo se construye el cuerpo como tal. Eh, Se aborda desde un enfoque interdisciplinario. ¿Cuál es la relación entre sujeto y problema histórico y por qué las fuentes son idóneas? El sujeto histórico, siendo los cuerpos y prácticas eróticas, está directamente vinculado al problema del control y transgresión del orden establecido que marcaba ciertas prácticas eróticas como inmorales. Por ejemplo, las fuentes
judiciales para evidenciar ciertas conductas, si bien en varias ocasiones no reunían la evidencia suficiente para poder llegar a algún tipo de sanción. Las personas que demandaban ya tenían este tipo de concepción que eso eran prácticas que no deberían hacerse, ya que eran inmorales. Por lo tanto, tenemos el antecedente que sí existía algún tipo de conocimiento como para poder sancionar prácticas que pueden ser, como por ejemplo violaciones, adulterio, eh, sodomía o prostitución. Dentro de las fuentes eclesiásticas se comprueba que dentro del orden de la espiritualidad también existen este tipo de concepciones sobre transgresiones y que deberían existir también sanciones a ciertos actos. Si bien las fuentes judiciales y las fuentes eclesiásticas no muchas veces podían estar al mismo acuerdo sobre ciertas prácticas, pero sí se tiene esta concepción de que ambas fuentes podían reconocer que algunas acciones eran inmorales. Finalmente, como correspondencia personal, las cartas eran una forma de expresar sentimientos privados y deseos de una persona hacia otra. Es una fuente idónea ya que se puede identificar cómo que se representaban los deseos sexuales de las personas en los periodos estudiados mediante las cartas. ¿Qué otras fuentes se podrían haber utilizado? Eh, Como grupo encontramos que se podrían o se pudieron haber utilizado fuentes más inclinadas hacia lo literario, como lo vendría a ser, por dar un ejemplo de la época a principios del siglo XX, El niño que enloqueció de amor, que si bien no tiene tanto que ver con lo que es como el erotismo y la sexualidad, pero sí nos sitúa en un contexto en el que se ve la prostitución, este mundo más subterráneo, por así decirlo, más underground de lo que es como esa sociedad chilena rezagada de lo que no se quiere mostrar o lo que no se buscaba en ese gobierno. Entonces, eh, ese tipo de fuentes creemos que son importantes porque nos dan un acercamiento hacia aquella sociedad. También nos hacen preguntarnos cómo es que se representaban las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas en la literatura de la época y el cómo esto podría incluso ser una forma de control, una forma en la que la gente que pudiera tener acceso a este tipo de textos se pudieran idealizar de algún modo las relaciones, en el sentido de que se les prohibía o no se les mostraba la forma erótica y sexual de las relaciones. Sobre los trabajos previos que refiere el autor, Salinas cita estudios de historia del cuerpo, historia de la sexualidad y trabajos chilenos y latinoamericanos que han explorado la regulación social del cuerpo y la sexualidad. Principalmente se analizan artículos que son de revistas de historia. De aquí de Chile se revisan artículos que son de la revista de historia de USACH y también de las universidades de Perú. También se utilizan recursos judiciales como el Anuario de Derecho Penal, que si bien es de Suiza, se utiliza para poder analizar la evolución legislativa de los delitos sexuales. Bueno, con la siguiente pregunta, inserte pregunta aquí. El artículo cuestiona o contradice trabajos anteriores. El artículo sí cuestiona perspectivas que presentan control social como absoluto. También muestra que hubo resistencia y espacios de libertad con respecto a la corporalidad y el erotismo. Y efectivamente cuestiona los artículos que utilizan el texto para reafirmar su perspectiva y así formar su propia teoría. Eh, Eso es lo que en el fondo hace. Así que sí, el artículo cuestiona y contradice trabajos anteriores, pero para reafirmar su teoría y su propia visión en lo que sería el mundo chileno de ese año. ¿Qué crítica pueden hacer al texto? ¿Es un aporte a la historiografía? Sí, efectivamente es un aporte a la historiografía. ¿Por qué eso, compañera? ¿Por qué es un aporte? Bueno, amplía mucho la discusión respecto a, por ejemplo, el tema de los cuerpos, porque si bien se tiene como un antecedente que antes era como, principalmente en las colonias, era muy pudoroso y teníamos mucho la concepción española, eurocéntrica de lo que para nosotros podía ser permitido en el cuerpo y en especial como el deseo sexual, el erotismo. Entonces, el poder plantear este tipo de problemática, en especial en nuestro país, amplía bastante la discusión y me parece importante destacar el punto de los esclavos
en especial el tema de las mujeres negras, porque se habla mucho de cómo era la relación entre esclavos y amos respecto a la propia sexualidad, porque amos podían poner como su poder sobre... Hacer lo que querían en el fondo con las Exacto. personas esclavas. Y en realidad la corporalidad en ese caso no solamente se habla, por ejemplo, de abusos sexuales, sino que también se habla de cómo los amos podían transgredir al cuerpo de los esclavos golpeándolos y que esa era una forma de poder pasar a llevar la dignidad de ellos y su honor. Toca temas más como la libertad corporal. Sí, y también de disidencias sexuales. De hecho, ¿cuál era el concepto que se utilizaba en vez de la homosexualidad? Bueno, sí, esta no está Eso crítica, es un la punto, sodomía. la sodomía. Me parece curioso que a la homosexualidad, en vez de llamarse la homosexualidad, se le llama sodomía. ¿Por qué razón? Y en realidad como que se tomaba más que nada el hecho de relaciones entre hombres, porque no el erotismo lésbico realmente el autor no lo trabaja, solamente lo menciona y trabaja el hecho de la sodomía. Entonces la crítica es principalmente que no se menciona qué pasaba con las mujeres lesbianas o el erotismo como lésbico en ese tipo de casos, porque si bien al inicio del texto se mencionan casos, por ejemplo, de denuncias de mujeres que denuncian a otras que decían que le estaban coqueteando, realmente eso no se vuelve a tocar mediante el texto. Denuncias como tal habían, pero no se llegaban a nada porque por- normalmente habían faltas de evidencia. ¿No? Eso es lo que es en torno a nuestra crítica y ambientándonos más hacia el cierre. Bueno, Cuerpo y erotismo de René Salinas Mesa es un texto mm, imprescindible, sí, porque toca temas que en lo personal yo no sabía que existían este tipo de textos sobre este tipo de temas en ese tipo de contexto, que es lo que vendría a ser Chile colonial entre el siglo XVI, XVII hasta el XIX. Y es algo muy interesante porque efectivamente aborda muchos temas, aborda muchas disidencias también, muchas minorías, que en ese tiempo, en lo general, nunca se mencionan en lo que es como la educación en general. Es algo que está como muy escondido. Em, pero gracias a los recursos que tenemos ahora podemos investigar más y conocer sobre este tipo de casos que son importantes, no en mayor ni en menor escala, pero son importantes porque son una parte de la historia. Para complementar, más que nada es interesante cómo se plantea el tema de la comercialización del cuerpo y cómo se comercializa incluso también la sexualidad, cómo se puede plantear, que fue justamente lo que habíamos mencionado anteriormente, a lo mejor la falta de el tema de una fuente literaria, saber cómo se representaba el arte, en el arte también este tipo de problemáticas. Y eso es un texto muy interesante. Esperando que tengan un buen día. Nos despedimos. Chao.